Acompáñame a las Escrituras en segunda carta a los Corintios 5:18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mi amado hermano, el primer hombre en la tierra, después de vivir en armonía con Dios, por su desobediencia rompió esa relación y en consecuencia vino el pecado, y el pecado trajo consigo la muerte. Y el apóstol Pablo nos dice que Cristo nos reconcilió con Dios, y no solo eso, sino que ahora nos llama sus ministros y embajadores. Somos personas competentes para anunciar el evangelio de salvación. En otras palabras, el ministerio de la reconciliación en realidad es el encargo de Dios a proclamar su anuncio a todos los seres humanos perdidos en todas partes, para que vengan a Él con todas sus cargas, con todos sus pecados, problemas, con todas sus dificultades, para que sean reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Él es el único que nos puede librar de la ira de Dios. Y todo esto proviene de Dios, dice las Escrituras, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solamente nos reconcilia con Él, sino que nos vuelve sus obreros competentes a su servicio. La reconciliación no es lo mismo que la salvación. La reconciliación va un paso más adelante, es más que tener los pecados perdonados y la justicia divina satisfecha. La reconciliación implica una relación completamente cambiada. Significa cambiar algo de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Dice la Biblia en el contexto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación, pero no dejes de observar esto. Es Dios mismo quien lo hace, es Dios mismo que nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz cuando derramó esa sangre preciosa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados y sus pecados, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero ¿qué estamos observando? El mundo, mi amado hermano, continúa como siempre por su camino pecaminoso. Las personas se apartan de Dios, siguiendo su propio deseo, su propio camino. Son irreverentes a Dios, y lo más triste es que ellos piensan que están bien, que no necesitan de un Salvador. Obviamente ellos tienen esa manera de pensar errónea. ¿Por qué? Porque sinceramente, según las Escrituras, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. El profeta Isaías dijo en el capítulo 53, verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros le damos la espalda a quien nos libertó de esa condenación eterna. Muchas veces le estamos dando la espalda a aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sin tomar en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Él, entregando su propia vida, nos ha reconciliado con Dios. Alguien dijo por ahí alguna vez: pero ¿por qué o de qué tengo que ser reconciliado? Vamos a contestar esa pregunta. Desde el principio la Biblia enseña que Adán vivía en coinonía con Dios. Había una relación continua, había armonía. Dios ordenaba y Adán obedecía. Dios ordenaba y el hombre obedecía. Pero en Génesis capítulo 3, por la desobediencia de Adán se rompe esa relación. Todos sabemos que la desobediencia a Dios es pecado directo que ofende a Dios. Todo ese compañerismo que había se había quebrantado. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de ayer y será el mismo de siempre.
pero el mundo fue colocado en otra posición diferente a causa del pecado de Adán. Adán pecó, se encontraba en el jardín del Edén. Él pecó y murió espiritualmente, y 930 años después murió físicamente. Cuando Adán muere espiritualmente, él vivió alejado de Dios totalmente, separado de Dios. Y eso, mi amado hermano, es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos separa de Dios, vivimos alejados de Él, empezamos a darle más importancia a las cosas de este mundo, amamos más las cosas del mundo y nos alejamos de Dios. El diablo es muy astuto, para engañar a las criaturas. Pero en realidad, ¿por qué pasa esto? Que ves que comúnmente la gente se aleja de Dios, porque en realidad nunca abandonaron su vieja naturaleza, nunca quisieron renunciar a sus pecados, y eso es lo que está pasando. Vivimos en este tiempo practicando el pecado, practicando la desobediencia, practicando la rebeldía. De una u otra manera, el ser humano no quiere cambiar, no quiere rendirse a Dios, quiere ser su propio gobernador, quiere ser su propio Dios. Y un Dios santo, mi amado hermano, no puede alcanzarnos, no puede salvarnos. Dios tenía que hacer algo acerca del pecado, es decir, Dios tenía que juzgar al hombre. Es por eso que fue necesario para la salvación a Cristo, para que vaya a la cruz. Y ese eterno amor se ha manifestado, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado, que manda a su Hijo Jesucristo, que su Hijo Jesucristo viene a la tierra a entregar su vida por nosotros. Todas las consecuencias del pecado, mi amado hermano, es la muerte. Mira, Ezequiel 18:4 dice así: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Adán, cuando pecó, desobedeció a Dios, prefirió escuchar el susurro del diablo a través de su esposa, que estar firme en la palabra y obedecer a Dios. Este asunto de la salvación, mi amado hermano, es algo individual. He conocido personas que no se congregan. ¿Sabes cuál es su argumento? Es que mi mamá no me deja, no quiero tener problemas con mi mamá, quiero estar bien con mi mamá, no la quiero sentir mal. Y no se congregan por eso. Pero la salvación es individual. Es por eso que Dios nos da ese libre albedrío, para que tú decidas si le quieres seguir o no, para que tú decidas si quieres seguir quedándote en ese estado de pecado, que al terminar tus días el resultado es el infierno. En Ezequiel 18:20 dice así: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Quiere decir que tú eres responsable de tus acciones. O sea, joven, jovencita, no va a ser válido: mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Y un padre o una madre no puede justificar a su hijo, ni justificarse a sí mismo. Cuando ya esa persona tiene conocimiento de las Escrituras y no la lleva a la práctica, es un poco delicado. No, yo digo que es delicado, porque si empieza a vivir en pecado, la consecuencia es la muerte eterna. Y empieza a morir espiritualmente aquí, alejado de Dios. Mira lo que dice el profeta Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan, dice, de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¡Wow! Jehová es manantial de aguas vivas que nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero ahora que Cristo entregó su vida, la posición del mundo ha cambiado, mi amado hermano. Dios en el día de hoy sostiene sus brazos abiertos para este mundo perdido, con una actitud de invitación a acercarte a Él. El peor pecador del mundo
puede acercarse hoy a Él. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién seas tú. Tú puedes venir a Él, tú puedes decirle: Señor, te necesito, Señor, obra en mi vida. Hoy, por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Como Cristo murió y pagó nuestras culpas, un Dios santo ya no se muestra dispuesto a condenarnos, sino que se acerca a nuestras vidas para salvarnos, para que nos acerquemos a Él, porque Él nos quiere dar la salvación. Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio, condenación del pecado, de manera que el mundo ha sido reconciliado con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer otra vez segunda carta a los Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta, escuche esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, si tú has aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador de tu vida, no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios, solo obedecer y vivir como Él quiere que vivamos. Él ya no está enfadado contigo, Él ya no está enojado contigo, por el contrario, Dios te ama. Él ya no te mira a ti, sino que mira a Jesús dentro de ti. Cristo no vino al mundo para cargar los pecados del hombre en su cuenta, sino vino para cargar los pecados sobre Él, para pagar esa deuda del hombre. Eso es lo hermoso del Evangelio. Mira, en el Evangelio de Juan hay una historia de una mujer que encontraron en adulterio. Ella fue sorprendida en adulterio. Los fariseos de la época querían ajusticiarla, la traen a Jesús, porque en la ley esos casos su castigo era de morir apedreados. Pero estos fariseos, tentando a Jesús, se la traen. Y dice en Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Hoy Jesús ya pagó en la cruz con su vida. Ya no hay acusador, porque su sangre te ha lavado de tus pecados. Todos los que te acusan, el acusador no tiene derecho sobre ti. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado tus pecados, ha lavado tus culpas con su sangre preciosa. En Juan 8, verso 10 dice: enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El único que podía condenarla no lo hizo, ese fue Jesús. Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que Jesús hoy te dice. Jesús ha pagado el precio, Él ha cargado tus pecados. Te dice: no peques más, porque Él ya te ha lavado con esa sangre preciosa. A Él sea la gloria. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Jesús no estaba cerrando sus ojos al pecado, ni mirando para otro lado, pero por causa de aquel pecado, por causa de nuestros pecados, y morir por todos aquellos pecados, Él se dirigía hacia la cruz. La condena iba a caer sobre Él. Y como aquella mujer confió en Jesús, pudo despedirla sin condenarla. De esa misma manera tú tienes que confiar en Jesús y obedecer. Él sanó y la perdonó y le dijo: vete y no peques más. Bendito sea el nombre de Dios. Así que somos, en la segunda carta a los Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dice la Biblia que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un agente diplomático que representa a una nación estando en otra. Ahora, nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en un país extranjero. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 11, nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Pero Pablo también nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Wow! De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, que ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos embajadores temporales aquí en esta tierra. Somos embajadores de Cristo para compartir el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación a los demás. Y este es nuestro llamado, a dar testimonio a los que aún no están reconciliados con Dios, para que se reconcilien con Dios por medio de la cruz de Cristo, de lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús nos hace aceptos ante Dios. Cuando hay un embajador en una nación, esos países viven en paz, viven en armonía, tienen relaciones bilaterales amistosas. Dios aún está manteniendo relaciones amistosas con este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en la tierra están sus embajadores, sus ministros que predican el evangelio de sana doctrina. Pero Él algún día llamará a sus embajadores a su país y entonces comenzará el juicio. Dios está reconciliando consigo mismo por medio de Jesús. Es bendito, es glorioso lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy, porque va a llegar un momento en que Dios va a juzgar a todos. Cuando el hombre pecó, mi hermano, se rompió toda esa relación con Dios. Así que por ese amor inexplicable que Él posee, Él envía a su Hijo en rescate por nosotros. Ahora nos recibe con los brazos abiertos. En Romanos capítulo 5, verso 8 y 9, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda la culpa de cada uno de nosotros ya ha sido quitada por la muerte sustitutiva de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. En el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Jesucristo seremos salvos de la ira de Dios. El apóstol Pablo dice, es que todo lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Dios nos ha salvado del pasado, Dios nos ha salvado en el presente, y por Él, y solo por Él, seremos salvados en el futuro. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora surge una pregunta, mi hermano. ¿Te sientes reconciliado con Dios? En Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira, si cuando éramos enemigos de Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y lo envió, ahora con mucha más razón Dios nos librará de esa gran tribulación que se avecina. Dios nos librará de esa ira que está contra todos aquellos que se rebelan contra Dios, contra todos aquellos que le dan la espalda a Dios. Jesucristo murió aquí en la tierra para salvarnos. Ahora Él vive en el cielo para mantenernos en esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este pensamiento es de la Biblia. Hebreos 7:25 dice, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se le acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo desde el cielo está intercediendo, está clamando para mantenernos en esa salvación tan grande, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí viene lo más tremendo. En el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Jesucristo hemos recibido la reconciliación. Ahora, cualquiera sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Él preparó un plan para salvarnos.
por su amor a nosotros, y Él mismo está en los cielos, manteniéndonos en esa salvación tan grande. Somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que a Dios le agradó. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó a Dios al Padre, que en Él habitase toda plenitud, toda totalidad descansa en Jesús. Toda la creación, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos confiado en Jesús, Él nos guarda en su totalidad, en toda plenitud, habita en Jesús. ¿Por medio de qué? En el 20, Colosenses 1:20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Bendito sea nuestro Creador, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. ¿Qué significa esto? Que al pagar el castigo por su pecado y el mío en esa cruz, se ha hecho la paz entre Dios y el pecador. Así que Dios no se acerca a ti señalándote por tu rebelión o pecado, anunciándote que va a tener que castigarte. Dios le está diciendo al pecador perdido en el día de hoy, ven a mí, ven a mí. Le está diciendo, ven a mí. Él le dice al ser humano, yo he sufrido el castigo y he pagado la pena por todos tus pecados. Quiero que sepas que puedes venir a mí, que puedes venir a mí. La paz ha sido hecha en Cristo Jesús si tú simplemente te vuelves a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús devuelve a la gente una buena relación con Dios para que vivas con Él en la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Imagínate una nación donde tú vivas sin envejecer, sin enfermedad, sin preocupaciones por toda la eternidad. Más que vivir en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por habernos otorgado la salvación. Él cargó todo tu pecado, todos mis pecados, mi amado hermano. La tierra ya estaba destituida de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Mira, es algo impresionante lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Éramos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis, para cerrar, 21:3 dice así y 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos eran su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Una eternidad al lado de nuestro Dios. Y dice en el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque todo eso ya pasó, porque las primeras cosas ya pasó. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento. Como cristianos, mi amado hermano, deberíamos vivir agradecidos con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y no permanecer en ese estado de rebeldía contra Dios. Él vino, Él ha pagado, Él nos ha comprado a costo de sangre. Deberíamos comprometernos a reconciliar a otra gente con Dios por medio de Cristo. Esa es la única forma que podemos presentar el Evangelio. ¿Cuál es el motivo que debemos hacer eso, mi amado hermano? Por agradecimiento a esa gracia salvadora de Dios. Esa tendría que ser nuestra respuesta a los demás. Solo por ese detalle que Jesús hizo en la cruz, Él nos mostró la expresión más grande de amor
Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no está enojado, ya no está airado con todos aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, por esa maravillosa obra que hizo en la cruz. Bendito seas Dios. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te doy gracias por este pueblo, te doy gracias por esta nación, te doy gracias por este remanente pequeño, Señor, por esta manada pequeña que estás levantando en Casa de Dios Nueva Vida. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias en el nombre de Jesucristo, Señor. Y para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por las redes sociales, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y que su gracia te acompañe y te abra los ojos. En el nombre de Jesús, bendito eres, Padre. Bendecimos, Señor, a esta nación tan grande. Bendecimos a México en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a Puerto Vallarta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestras autoridades. En el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.